Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola nuevamente. Aquí estamos en Puentes al Mundo Laboral. Y hoy me toca tener una conversación que estoy muy contenta de poder volver a tener. Hace unos años, cuando estábamos grabando la temporada número 2 de Puentes al Mundo Laboral, en el episodio 16 tuvimos la primera conversación con Hugo Bruneta. Y hoy, nuevamente, en este 2024 tenemos la oportunidad de volver a convocarlo para que nos actualice sobre un tema que es muy actual y que se viene trabajando muchísimo y que me gusta, es muy interesante, que es el de la experiencia del consumidor, el Customer Experience y el CRM. Hugo es un experto en estos temas, conferencista, capacitador, es profesor en la Universidad de Belgrano, consultor, y ha dedicado muchísimo de su carrera profesional a investigar, trabajar y asesorar en estos temas. Así que me parece un lujo hoy, Hugo, tenerte presente en este espacio nuevamente. Muchísimas gracias. Estoy encantado de estar acá con vos y conversando de los temas que tanto nos gustan. Así que bueno, muchas gracias. El placer es mío. Al contrario. Bueno, y vamos a comenzar hablando del famoso CRM, ¿no? El Customer Relationship Management, como viene de las siglas en inglés. ¿Qué es el CRM? Bueno, el CRM, cuando uno googlea, va a encontrar software, mucho software. Entonces uno termina pensando que es un software, pero el CRM es una forma de pensar la relación con los clientes. Una forma moderna y requiere de un software, pero no es un software. Entonces el ejemplo que pongo siempre yo es como que yo no tenga idea de cómo se lee y se escribe, y me compro un procesador de textos y voy a saber cómo se lee y se escribe, por eso claramente no. Así que voy a tener que pasar por el colegio, hacer un montón de cuestiones. El CRM es una forma de tener en un solo lugar una vista 360 del cliente para poder atenderlo como corresponde, pero no en cuestiones solamente experienciales, sino en cuestiones administrativas, en cuestiones de ser proactivo, ese tipo de cuestiones. Así que el CRM es un cambio estructural en las empresas. Para mí sigue siendo una herramienta vital que no puedo comprender como todavía no es que no lo tengan, que no piensen en tenerlo, pero bueno, está algo que se llama resistencia al cambio, y si siempre lo hicimos del mismo modo, y si nuestra empresa ya tiene 50 años, ¿para qué vamos a cambiar ahora? El tema es que cambiaron los consumidores, nosotros como clientes cambiamos. Así que el CRM es una forma de pensar las relaciones comerciales con los clientes desde todos los puntos de vista. Y sí requiere de un software, pero no es un software. Bien, perfecto. Es decir, el software como herramienta para poder gestionarlo de una mejor manera se vuelve necesario. Los escritores no son escritores porque tengan un procesador de textos. Pero claro, hoy con un procesador de textos, antes con una máquina de escribir, era mucho más sencillo. Pasa por ahí. La tecnología es un gran negocio, un negocio millonario en el mundo. Entonces, obviamente, de repente los fabricantes tratan de que las empresas piensen que es un software. No de mala fe, sino porque, bueno, quieren vender lo suyo. Pero claro, cuando no se hace todo lo que hay que hacer antes, incluyendo el cambio cultural, entonces ese software va a ser plata tirada a la basura, esa es la verdad. Bien. ¿Qué implica este cambio cultural, no? Porque también cuando hablamos de la gestión del cliente, pienso en la experiencia del cliente, que es otro concepto que se trabaja muchísimo, ¿no? El Customer Experience, la experiencia del consumidor. ¿Cuál es la mirada que se tiene hoy en día o los aportes que se hicieron desde este campo para pensar, bueno, cuáles son las mejores estrategias para tratar al cliente? Es que es sentido común, ¿no? Por lo general tenemos como dos sombreros, uno cuando somos clientes y otro cuando estamos del otro lado del mostrador. Y lo que nos gusta de un lado no lo recordamos del otro. Yo no sé si hay una estrategia, si hay formas de medir y modificar procesos. Es la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, ahora yo estuve de viaje y estuve en España. Y la verdad es que yo vine totalmente asombrado
el servicio estándar que tiene, por ejemplo, la hotelería española. Estándar no siendo, positivo, ¿no? Estándar para abajo. En donde todos son procesos. Y un ejemplo muy sencillo. Nos teníamos que ir, así que hicimos el checkout, bajamos con las valijas, desayunábamos y nos venían a buscar. Y para no entrar al salón de desayuno con las valijas, fui, lo que hago en cualquier lugar, la dejo en la recepción. Y me dijeron, no nos permiten tener valijas, así que haga lo que usted quiera. Así, ¿no? Esto terminó. Y me termina diciendo, lo normal es que la gente no baje con sus valijas, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones. No es gente que lo haga porque, no sé, no tiene modales o lo que fuere, porque están muy ceñidos a los procesos internos. Pasa en España, en Argentina, en Marruecos, en cualquier lado del mundo. Muy ceñidos a los procesos internos. Y claro, cuando uno se ciñe tanto a los procesos internos, se olvida de quién te paga los sueldos. Ese es el problema. No olvidarse quién paga el sueldo, porque el sueldo no lo paga el dueño de la empresa. A lo sumo los administra, ¿no? Administra el dinero. Entonces, las estrategias hoy pasan por medir mucho, por trazar los mapas del viaje del cliente y luego por hacer esas cosas que te dijo el cliente, ¿no? Hay una métrica que pregunta si lo recomendarías o no y después te pregunta qué tendría que hacer para que la próxima vez me des una mejor calificación. Y los clientes son muy claros, muy, muy claros. Así que después de eso hay que hacer esas cosas. Cuando trabajamos en consultoría y llegamos a todas estas conclusiones, me suele pasar mucho que nuestro cliente, la empresa, nos diga, bueno, ¿ahora cómo seguimos? Bueno, trabajando, haciendo lo que dijo el cliente. Y es como que queda una cuestión flotando en el aire de ahora cómo seguimos, ¿no? Pero la experiencia del cliente es sentido común, no es otra cosa que eso. Sí, pensaba cuando nos encontramos hoy más que nunca, porque con la tecnología, las redes sociales, los comentarios que empiezan a difundirse, Google que también permite sumar comentarios a la plataforma. Digo, hoy los comentarios de los clientes y las opiniones están presentes, Sí. pero también es cierto que de repente hay comentarios que pueden ser mejor intencionados y otros peor intencionados. ¿Cómo se gestiona esto donde la visibilización es tan alta? A ver, la palabra es eso, gestión, ¿no? Gestión, gerenciamiento. Yo no puedo controlar lo que dice la gente. Sí puedo informar, ese tipo de cuestiones. Ahora, yo no sé si son, cuando hablan mal, no sé si son malintencionados o si tienen gustos diferentes a los míos. Pasa mucho en los hoteles, por ejemplo, en las redes sociales de hoteles, gastronomía, etcétera, etcétera, donde la gente dice, me fue súper bien. De hecho, yo vi un comentario hace muy poquito sobre el mismo lugar que dice, nos encantó el lugar porque tardaron bastante, no tardaron, la palabra era como que me dejaron tiempo para conversar hasta que trajeron la comida, ¿no? Y por supuesto, alguien, después de unos cuantos comentarios, decía, la verdad que el lugar es bastante malo porque tardan bastante en traerte la comida. Lo que a uno le gusta, a otro no le gusta. Ahora, cuando son malintencionados, que realmente uno se da cuenta que son malintencionados, lo que hay que hacer es responder públicamente, obviamente, como en cualquier época de la vida, responder públicamente, no callarse, no enojarse más que el otro, el que se enoja siempre pierde, e informar y preguntar, y en todo caso pedir disculpas. Puede ser que no sea malintencionado y que tengamos la culpa nosotros. Ahora, yo nombré 2 veces hoteles y cosas por el estilo como son las más visibles. Pero estamos trabajando en industrias, estamos trabajando obviamente en comercios minoristas, en compañías de seguro, en bancos. A veces yo digo un ejemplo que es verdadero, que es un cementerio privado. Y me dicen, ¿qué se hace en un cementerio privado? Bueno, no le sumemos dolor al dolor. Cuando uno tiene ese momento tremendo, no le sumes cuestiones burocráticas que las pudiste haber resuelto antes, siendo que tenías una relación comercial con esa persona que le cobrabas una cuota de hace 20 años porque era parcela y no sé qué cosas más. Entonces, creo que en lo que tenemos que pensar es no generar dolores al cliente, ¿no? No son dolores físicos, generalmente son dolores emocionales. Aunque pueden ser físicos, si me tenés 2 horas esperando me va a doler la espalda también, ¿no? Ya mencionabas el cementerio y recuerdo una anécdota que charlamos en aquel momento cuando tuvimos la primera charla no recuerdo si era una lamparita en el techo Tal cual, o algo, tal ¿no? cual. Que, por supuesto, en el momento de dolor la persona, desde ya que el foco, el mayor dolor está puesto en su pérdida, pero la sumatoria tiene que ver con, bueno, en qué ambiente estoy atravesando ese proceso de Absolutamente, dolor. absolutamente. Hay cosas que son obvias y nos pasan a todos, que nos preguntan 3 veces lo mismo, la compañía nos pregunta 3 veces lo mismo,
o nos llaman para vendernos cosas que ya tenemos, inclusive con ellos mismos. Digo, esas son cosas básicas que se resuelven, por ejemplo, con CRM, ¿no? Claramente. Entonces, esas cuestiones se resuelven más básicamente, pero hay que querer resolverlas, hay que tener ganas de resolverlas. Nosotros tenemos un curso en la Universidad del Grano que ya va por, no sé, la edición, no sé, 30 o 40, no me acuerdo, sobre CRM. Entonces a mí me da mucha vergüenza cuando a veces las personas me dicen, yo ya hice el curso de CRM y me lo mandaron de vuelta, ¿no? Me lo dicen de manera, inclusive me mandan un WhatsApp así, simpático. Y le digo, es que tenés razón, si yo pudiera manejar el CRM de repente en la universidad, esto no pasaría. Pero bueno, hay que trabajar mucho en la limpieza de datos, mucho en entender que los datos no son para hablarle a todo el mundo todo el tiempo. Ni siquiera estoy hablando de spam, ¿no? Es como que yo te estoy hablando a vos todo el tiempo porque te conozco. En un momento me vas a decir, callate un poquito. Y cuando me mandás un montón de mail y WhatsApp, es lo mismo, es la misma provocación. Entonces, tenemos personas de otro lado que son las mismas personas de siempre. Pero gracias a la tecnología ahora las abrumamos. Y eso es lo que no hay que hacer, eso es lo que hay que evitar. Sí. Quiero meterme con la tecnología, me parece interesante y ha habido un gran desarrollo de la tecnología este último tiempo. Pero algo en lo que me había quedado pensando, enganchada cuando te escuchaba recién, es en esto de los protocolos establecidos, que por supuesto en todo espacio de trabajo son necesarios, pero la rigidez en ciertos protocolos que aleja del factor humano y del sentido común que muchas veces puede dar la diferencia, hacer la diferencia. Yo recuerdo una experiencia a nivel usuario, ¿no? Hace un par de años atrás que en un viaje estaba protestando porque no me permitían hacer una determinada operación y si bien me peleé o intentaba insistir para que se resolviera el problema, no se resolvió, pero al finalizar la comunicación, que tengas un maravilloso día. Que parecía hasta una cargada, pero era el protocolo que tenían que terminar todas las comunicaciones diciendo eso. Y realmente eso termina teniendo el efecto contrario, porque uno hasta corta enojado la comunicación. Tal cual. Entonces digo, el equilibrio entre las dos Hay una aerolínea, que no la vamos a mencionar, que termina todas sus conversaciones diciendo, el cielo es de todos. No te resolvió nada, pero te dice, el cielo es de todos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son tontas, me parece a mí. Creo que las buenas experiencias van por otro lado. Y algo que yo sí creo fervientemente es que se están diseñando malas experiencias. Se diseñan desde adentro hacia afuera. Y hay que diseñarlas desde el cliente hacia adentro. Si yo parto de lo que tengo, voy a llegar a muy poquito. Ahora, si yo parto de mi deseo, de lo que quiero que pase, es muy probable que yo cambie para adentro, ¿no? Si yo te quisiera hacer un lindo regalo de cumpleaños, voy a tratar de indagar qué te gusta a vos. Y no te voy a regalar lo que a mí me gusta. Y creo que las empresas hoy regalan lo que a ellos les gusta, ¿no? Hablando metafóricamente. Perfecto. Bueno, y metiéndonos con la tecnología que mencionábamos recién, hoy hay desarrollo de inteligencia artificial, hay, desarrollos increíbles. Sí. ¿Cómo impacta esto en la atención al cliente? O, en la atención justamente y todo lo que es la experiencia del cliente. Bueno, de vuelta, hay como una tentación a que todo lo resuelva la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está hecha por hombres, así que en algunos momentos no es tan inteligente tampoco. Y me parece como que se abusa de los que yo estoy encantado y los recomiendo las estrategias y los implementamos, pero un chatbot no es un lugarcito en donde devuelve contestaciones automáticas, ¿no? Y vos preguntás 3 veces lo mismo y te sigue diciendo, dando la misma respuesta. La inteligencia artificial hoy se está usando mucho y en muchos lugares muy bien para la atención al cliente. ¿Y por qué muy bien? Porque toma lo que vos sos, toma los datos que tiene y te contesta en función de eso. Ahí sí es inteligencia artificial. Si no estamos hablando de robotización, de automatización o automación, en donde vos preguntás, ¿a qué hora abre el local? Y te dice, dígame su número de documento. No, yo quiero solamente saber a qué hora el local. Como los IBR. Estos marque 1, marque 2, marque 3. Empezaron con una buena causa de automatizar lo que se podía automatizar, y hoy encontrás empresas que todo lo quieren pasar por ahí y tratan de inclusive desmoralizarte para que no pidas por un operador de carne y hueso, ¿no? Claro. Y, como digo siempre en broma y en serio, la opción mía nunca está. Ahí no, me hacen escuchar 20 opciones y la mía nunca está. Y la opción número 21 es, ¿quiere escuchar todo de vuelta?
eso no produce otra cosa que fastidio, bronca, dolor, la idea de si me puedo ir de este lugar me voy, si puedo dejar de comprar. Entonces, para mí es súper sencillo si vos lo querés hacer. Pero no sé si lo quieren hacer siempre. Ojo, estoy hablando de la mayoría, hay un montón de empresas que lo están haciendo bien y que están cambiando en todos los rubros, porque realmente hoy la tecnología te ayuda un montón, te ayuda un montón. Pero no es para achicar staff, es para rediseñar, ¿no? Las estructuras de humanas y ese tipo de cuestiones. No es para bajar costos personales, sino para subir rentabilidades y subir ventas. Yo creo que lo ven muchas veces al revés. Muchas veces el CRM dice, ¿con el CRM viene a necesitar menos gente? No, no. De hecho vas a necesitar más gente, porque si lo haces bien, vas a vender más, vas a necesitar un montón de cosas más. Entonces creo que ahí está la mirada equivocada. Excelente. Bueno, uno es el aporte de la tecnología y el otro es el aporte de un campo que también ha ido creciendo, sobre todo en las últimas décadas, que es el campo de las neurociencias, ¿no? Ujú. Se habla de las neuroventas o a veces se hablan Sí. de neuromarketing. Neuro todo ahora. Hay neurotodo. Neuro todo. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Mi mirada es, desde la profesión mía, es que nosotros no somos científicos, solamente nos aprovechamos de lo que los científicos descubrieron, ¿no? Me parece que ese es un buen punto de partida, porque cuando nosotros nos creemos científicos ya esto fue para cualquier lado. La verdad es que mucha aparatología científica que hoy está con foco en empresas, por supuesto es costoso, todo lo que uno quiera, pero me parece que es muy provechoso. Ya hay muchos, ¿cómo diría?, consultoras que te dan el servicio y realmente me parece genial porque las neurociencias han descubierto un montón de cosas que nosotros podemos aprovechar de manera muy sencilla. Algunas cosas ya las están súper trilladas y otras no tanto. Entonces, me parece que se pueden hacer muchas cosas. Yo hablo mucho o trato de capacitar mucho en neuroventas, ¿no? Y lo primero que digo es, no esperen que les cuente cómo funciona el cerebro, porque no sé. O sea, yo en todo caso soy licenciado en administración, tengo una maestría, etcétera, pero yo no soy científico, no sé. Ahora sí sé todo lo que se descubrió en las neurociencias y cómo lo podemos aprovechar para vender más, no para manipular, sino inclusive para que el otro quede más satisfecho, ¿no? El tema de dar opciones y ese tipo de cuestiones. El negocio del seguro, por ejemplo, es un negocio que vos le pedís un presupuesto y te manda un presupuesto. Y al cerebro le gusta elegir. Así que si vos me estás mandando uno, yo no estoy eligiendo nada. Cuando te mandan 3 propuestas, entonces el que elige es uno. Ese tipo de cuestiones son las que tratamos de aprovechar de manera inclusive de procesos, ¿sí? Pero todo lo que tenga que ver, por ejemplo, el retail, supermercadismo, usa mucho lo que son los eye tracker para ver qué está mirando la gente. Es una tecnología que está súper disponible, democratizada, pero no es para cualquiera. O sea, hay que tener el dinero, ¿sí? Por supuesto. Hay que tener el dinero. No son montos siderales, pero tampoco es algo que cualquiera pueda. Claro, dentro de todas las inversiones que hay que hacer, tal vez no es la prioridad. Absolutamente. Seguiremos yendo por los canales más comunes, con los focus group y con las encuestas, que obviamente son interesantes y siguen sirviendo un montón. Pero, no sé, retail a los grandes supermercados les puede aplicar ese tipo de cosas. Lo usan y lo usan súper bien. Ahora, de vuelta, hay un límite ético, ¿no? O sea, yo lo puedo usar para optimizar mi sistema comercial o para manipular. Entonces está ahí el límite que me parece que, aunque nunca nadie se entere, uno tiene que respetar. ¿Y cuáles son algunos de estos hallazgos que han aportado las neurociencias o mismo de lo que se obtiene de los focus group, de las encuestas, de cómo las personas tendemos a tomar decisiones al momento de hacer una operación comercial? O de Hace comprar? poco nosotros armamos unos focus group para una empresa que va a producir, o que produce, una empresa muy grande que produce, no quiero decir el producto porque si no nos vamos a dar cuenta, produce unos temas que están muy mal vistos por el mundo desde el punto de vista ecológico, pero todos los tenemos que usar. Entonces se hablaba, bueno, este es un producto ecológico, entonces se hablaba de la ecología y yo no compraría otra cosa que no sea un producto ecológico, que esto, que el otro, hasta que llegamos al precio. Entonces cuando llegamos al precio, la conclusión fue, yo soy ecológico siempre y cuando sea el mismo precio o más barato, ¿no? A mí no me sorprendió mucho ese hallazgo,
Pero realmente son esas las cosas que uno va, porque, a ver, el discurso es uno y la realidad es otra. El bolsillo sigue pesando, como siempre. Es verdad que la variable precio no es la más importante, pero si yo no tengo la plata, no la tengo, así que mucha vuelta a eso no hay que darle. Y ese tipo de cuestiones con la parte de sostenibilidad y ecología. Después hay muchos hallazgos que hacemos con lo que se llama minería de datos. ¿Sí? Vamos buscando comportamiento de los consumidores. Y cosas que pasan que serían difíciles asociarlas, ¿no? Que tienen materias de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eh, hay un ejemplo muy, muy viejo que descubrió una compañía de seguro, la verdad que nunca supe cuál era, que los que tienen autos rojos chocan mucho más que los que tienen autos blancos, ¿no? Y es verdad, ¿eh? Después se dan las estadísticas. Bueno, vos lo sabés mejor que yo, el rojo se va a asociar a la velocidad, a la libertad, y en definitiva vas Las a emociones las emociones intensas. intensas, y vas a correr más, y si corres más es más probable que choques. Walmart usa mucho eso en Estados Unidos para estudiar los comportamientos de la gente cuando se anuncia un huracán, ¿no? ¿Qué es lo que más compra la gente? Y bueno, ya sabemos, baterías, linternas, comida no perecedera, pero compran muchísima cerveza, como si el huracán va a pasar por nuestras cabezas durante 3 4 años. Obviamente, ¿qué pasa después del huracán? La gente no compra cerveza. Entonces eso lo ayuda a, por ejemplo, optimizar su sistema de stock, ¿no? Tiene que ver con estudiar comportamientos. La gente actúa más o menos de manera parecida frente a circunstancias conocidas. Casi todas las empresas hoy grandes tienen modelos de propensión a la fuga. Cuando alguien está por abandonarte, hace las mismas cosas que otro que ya te abandonó, ¿no? Entonces vos podés actuar antes de que te diga me voy. Claro. Entonces ese tipo Vas de cosas tomando ciertas señales que te son dan... señales. Por ejemplo, las empresas de cable, de telefonía celular, seguros, bancos, etcétera, la gente hace cosas similares a los que ellos se fueron. No sé, llamar más veces, o ser un poco más morosos, o preguntar por el cambio de plan. Y cuando se da A, B y C, a los 3 meses se van. Entonces ese tipo de cosas hoy están súper disponibles, se usa un montón, muchísimo, pero como que hay que combinar, ¿no? No es todo una sola cosa. Y al final hay que ponerle cabeza a todo esto, porque primero hay que interpretarlo, porque hay muchas cosas que son triviales, y segundo hay que ver qué hago con eso yo. O sea, ¿es algo que yo puedo hacer o no? O me entero y digo, mirá qué dato curioso y nada más. Claro. Pasa por ahí. Bueno, esto me hace acordar del último libro que escribiste, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de los datos y de los objetivos, ¿no? ¿Querés anticiparnos un poquito? Por supuesto, después vamos a promocionar el libro, me parece interesante. ¿Qué hallazgos podés anticiparnos de lo que se menciona, la importancia de estos dos aspectos? ¿Y el de OKR? Sí, Ese, sí. porque hay otro más ahora. Bueno. No, pero ese no salió. Ese se no está tenía el vendiendo, dato de... se está Claro. vendiendo online todavía, no sé por qué no es tan físico. Okay. El tema de OKR es una metodología que cuando uno la ve dice, sí, yo siempre hice esto. Pero como metodología me parece que nunca lo hicimos, ¿no? De no ponernos todos los objetivos, los grandes objetivos juntos, porque las cosas no se logran así. Entonces, en lugar de que uno solo arrastre la piedra se descompone en piedritas más chiquitas y cada uno lleva una y después las unimos todas. Entonces, el método KR lo que hace es dividir en objetivos cualitativos en metas y acciones. Y son cortitos, todos son cosas muy, muy cortas, ¿no? Entonces, yo siempre, como soy autorreferencial, digo, si yo voy a hacer una dieta y mi nutricionista me dice, no, lo que tenés que dejar es el pan, la fritura, todo esto junto, entre que yo tengo muy poca disciplina para estas cosas y vos me estás sacando la vida junta, o sea, las ganas de vivir junta, digo, en definitiva no lo voy a hacer. Ahora, si nos ponemos del objetivo de disminuir, no sé, las harinas en tanto cada semana, y cuando eso llegue, tal cosa y tal otra, bueno, los OKR funcionan así. Entonces, no es aumentar las ventas un 40%. Los objetivos son mucho más concretos y alcanzables, pero con acciones concretas. Porque es muy fácil decir, hay que aumentar las ventas, me levanto y me voy y vuelvo a ese MSI, ¿las aumentaron? Eso no va a pasar. Y ese mismo libro contiene una segunda parte que tiene que ver con todas las métricas de negocios, ¿no? Obviamente, no todas las métricas son aplicables a cualquier empresa, pero me parece que muchas veces el problema de la gestión está en que no medimos. De vuelta, si yo voy a hacer una dieta y no me quiero pesar, difícilmente puedo entender si me está yendo bien o no.
Bueno, y después, como bien decías recién, con esos datos hay que analizar, unir, interpretar y saber qué Y hacer. Yo no con el dato no hago nada. El objetivo no puede ser el dato. El objetivo no puede ser el dato. El objetivo tiene que ser hacer cosas para que ese dato cambie después. Tal cual. Bien, Hugo, vamos a hacer un pasaje que solemos hacer siempre en este espacio que llamamos RPC, Okay. en este caso RCP, ¿no? Como resucitar de esta charla Me encanta. algunos temas principales y jugando con las siglas de la R, la C y la P por recomendación, consejo y puente final. Qué bueno. Y en cuanto a la recomendación, citaste un montón de conceptos y de desarrollos y bueno, sos un gran investigador del tema. Si tuvieras que recomendar a alguien que está metiéndose y que le interesa y que quiere saber más sobre lo que es la experiencia del consumidor, Customer Experience o el CRM, ¿qué recomendarías? Puede ser libro, puede ser autor o algo para profundizar y estudiar. Sí. Hay un autor que no es que me parece a mí que es importante, sino que de verdad es importante porque él desarrolló inclusive muchas de las métricas que usamos. Se llama Frederick Reichheld, con doble C, Reichheld, y me parece que es fundamental seguirlo. No solamente sus libros, sino él tiene un newsletter, etc., ¿no? Él es una persona que yo lo leí por primera vez desde el desconocimiento absoluto por los años 90, y su libro que se llama El efecto lealtad, un adelantado absoluto, porque en esos años la gente no hablaba de estas cosas, y si uno lo ojea hoy, lo lee hoy, está vigente. Pero él siguió, y la verdad que la métrica más importante que hay, que se llama Net Promoter Score, la desarrolló él, y ahora el año pasado nos volvió a sorprender con una métrica que habla de, o sea, lo que trata de medir es si la experiencia te hace ganar plata o no, ¿no? Que es lo que le importa a los accionistas. Bueno, así que no se puede dejar de seguir, leer artículos, lo que fuere, de este señor Reichheld. Y el otro que a mí me gusta mucho, porque es un investigador de campo, contratado por empresas, es un señor que se llama Martin Lindstrom. Él tiene como muchas profesiones dentro de su consultoría, y es una persona que investiga, diseña de afuera para adentro, pero cuando el producto todavía no existe. Entonces le pueden encargar desde, no sé, que diseñe en Rusia un vodka, como acá que le pidamos que diseñe un nuevo dulce de leche que compita en el mercado, ¿no? Entonces, y servicios y lo que vos quieras. Entonces me parece que son como dos autores muy, pero muy importantes, muy importantes. Excelente, bueno, tomamos nota de los dos autores. Y pasando al consejo, a la C de consejo, si pensáramos en alguien que viene de tu espacio de consultoría y quiere empezar a gestionar, hasta ahora no hizo nada en su negocio vinculado a la gestión de esta relación con el cliente, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías, por dónde comenzar? Primero, medir, porque no sé en dónde estoy. Muchas veces escuchamos que nos dicen, quiero mejorar la percepción que el cliente tiene de nosotros, y no tienen ni idea cuál es la percepción. Muchas veces son inclusive muy malos consigo mismos, ¿no? Dicen, no, la verdad que los clientes no nos ven bien, y no era para tanto de repente. Entonces creo que hay que medir y después usar una herramienta que no por básica no sigue siendo la más importante, que es determinar el mapa del viaje del cliente, ¿sí? Cualquiera puede poner mapa del viaje del cliente en Google y van a ver de qué se trata. Pero en definitiva es ver cómo le va al cliente en el viaje que hace con nuestra empresa. Y empezar a trabajar sobre eso. Me parece que eso es fundamental, se logra rápido. Ahora, el otro consejo que le daría es el tema de controlar la ansiedad. Los resultados no son inmediatos, ¿no? Tampoco son a 20 años, pero no es que va a pasar nada mañana pasado. Pasa mucho con el CRM. Yo siempre cuento una anécdota real en una empresa que, bueno, una universidad era, pues, entonces el rector me llama y me dice, estoy muy preocupado porque el viernes pasado terminamos de implementar el software CRM con otra empresa y las ventas no suben, ¿no? Entonces, claro, mi respuesta es, si yo pudiera hacer que las ventas te suban en una semana, muy probablemente estaría en mi yate en Mónaco y no acá, ¿no? Esas cosas no van a suceder. Excelente, sí, paciencia. Paciencia. ¿No? Pero sostener las acciones durante ese tiempo. Y no caerse, no desmoralizarse, no rendirse. No rendirse. Enseguida, si no se ve el resultado, se rinden y pasan a otro proyecto que se vea más inmediato. Debe ser algo de esto, de nuestros tiempos, ¿no? Pero
Me parece que lo que no hiciste en 40 años no se va a poder hacer en 4 días. Totalmente. Bien, y para hacer un puente final, que sería una frase que cierre, que deje un sello a lo que estuvimos hablando, lo que más quieras destacar de este tema, ¿cuál sería? A ver, siendo coherente, que no presten tanta atención a los resultados, sino a las cosas que producen los resultados. Me parece que el foco tiene que estar en el camino y no en la llegada. Porque el resultado es tan estimulante, ¿no? Lo que nos va a pasar cuando lleguemos, que chocamos en el camino o nos olvidamos de ponerle combustible al auto, lo que fuere. Así que prestar atención a las cosas que producen los resultados. Excelente. Bueno, creo también que por lo que venís contando y por lo que vivimos, ¿no? Y vemos, también una vez que uno llega a ese resultado, a veces cambia el escenario y uno tiene que prepararse para el siguiente Ya cambió todo, porque es muy dinámico. ya cambió todo, ya cambió todo. Éramos un mundo antes de la pandemia, Claro. ¿no? La capacitación online no existía antes de la pandemia, nadie la quería. Hoy te preguntan, ¿no será presencial, no? Entonces, bueno, está muy bien, todo cambia todo el tiempo. La inteligencia artificial ahora tan trillada está cambiando un montón de cosas para bien y probablemente algunas cosas para mal, porque facilita demasiadas cosas y no sé qué va a pasar sobre todo con los chicos, ¿no? Que ya cuando lo descubran se van a dar cuenta que tienen que pensar menos y no van a ejercitar ese musculito. Pero la inteligencia artificial que explotó en los últimos 2 años también ha cambiado un montón de cosas. Un montón de cosas. Así que bueno. Bien. Hugo, seguiría escarbando un montón porque a mí me encanta y sos un libro abierto en estos temas, así que yo invito a los que nos están escuchando, a los que están viendo, que puedan profundizar o escribiste un montón de libros, después vamos a presentarlos en la presentación, pero quiero nombrar algunos de ellos que me parecen importantes, por ejemplo, la experiencia del cliente, piense como cliente, actúe como gerente, sentido común de la razón a la emoción, CRM, la guía definitiva, y lo que mencionamos de OKRs. El que está digital, ¿cómo se llama? El que no salió ahora, no sé, yo lo tengo impreso, pero no sé por qué no están en las librerías todavía, cosas de las editoriales, supongo. Es la segunda edición del CRM, pero la verdad es que casi que no tiene nada que ver con el primero. Porque cuando hicimos el primero, no hace tanto, 2018, no había casi nada de lo que tenemos ahora. Entonces es como el triple en extensión. Creo que le quedan 3 capítulos del anterior. Así que esa es la segunda edición. Y bueno, y el OKR que vos mencionabas, Perfecto. que también es del año pasado. Bueno, así que a seguir profundizando para ir que esté interesado. Muchísimas gracias por este espacio nuevamente. A vos, muchas gracias. Al contrario. Bien, y los invitamos a suscribirse a quienes no lo hicieron todavía a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en Spotify. Muchas gracias por ser parte.